Grandes temas de la medicina en 15 minutos. El tema que toca es transporte a través de membranas. El transporte a través de membranas es el pasaje de sustancias de un lado a otro de la membrana plasmática. Como bien sabemos, las mismas son altamente selectivas, por lo cual este pasaje puede realizarse de dos maneras: de forma directa, en el cual la molécula o el compuesto atraviesa directamente la membrana plasmática, o puede ser mediado por transportadores, en su mayoría proteicos, en los cuales asisten a los compuestos a atravesar por esta membrana. Mencionando uno de los casos que acabamos de ver, tenemos la difusión simple, en el cual, como ya mencioné, los compuestos atraviesan directamente las membranas plasmáticas. Este pasaje no es saturable, no es afectado por problemas genéticos, ni es inhibido de forma específica. En general, las moléculas que pueden realizar este pasaje son pequeñas, no iónicas, hidrofóbicas y mayoritariamente gaseosas. El otro tipo de transporte es difusión facilitada o transporte mediado, como ya vimos, mediado por medio de un transportador que asiste a que el compuesto atraviese la membrana plasmática. El mismo, a diferencia del anterior, es saturable, es afectado por problemas genéticos, como por ejemplo mutaciones, puede ser inhibido o activado de forma específica. Los podemos clasificar a los transportes también según su fuerza impulsora, desde el punto de vista energético. Podemos dividirlo en transporte pasivo y en transporte activo. Este último también se puede dividir en dos tipos de transportes activos: primario o secundario. A continuación vamos a ver en detalle cada uno. El transporte pasivo, la fuerza impulsora del mismo es el gradiente químico, o sea, de concentración, o electroquímico, de carga y concentración favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas o compuestos se van a mover desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Eso implica un gradiente químico o electroquímico favorable. En el transporte activo se va a dar contra el gradiente químico o electroquímico. O sea, desde donde hay menor concentración o carga de un compuesto a donde hay mayor concentración. Eso es contra el gradiente químico o electroquímico. Y para ello se requiere energía adicional que se va a dar en general en forma de ATP. El transporte activo, recordamos, lo podemos dividir en transporte activo primario o secundario. En este caso vemos el transporte activo primario, en el cual la fuerza impulsora de ese transporte es la hidrólisis del ATP. Recordamos que en el transporte activo, al darse contra su gradiente químico o electroquímico, se requiere energía adicional, que esa va a estar provista por la hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP le brinda la energía a las moléculas o compuestos para que atraviesen la membrana contra su gradiente. Por ejemplo, podemos tener algunos ejemplos como la bomba de calcio de la membrana plasmática, el cual permite que el calcio salga de la célula contra su gradiente
utilizando la energía del ATP. El transporte activo secundario, a su vez, lo podemos dividir en dos transportes. Este transporte activo secundario tiene como fuerza impulsora el gradiente de concentración favorable de un compuesto asociado a la molécula transportada. Y el mismo se asocia indirectamente, en general, a la hidrólisis del ATP. Como dijimos, lo podemos también dividir en dos procesos. Uno es el cotransporte o simporte, en el cual el compuesto asociado va a atravesar la membrana paralelamente a la molécula transportada. Mientras que el otro proceso es el contratransporte o antiporte, en el cual el compuesto asociado va a atravesar la membrana antiparalelamente a la molécula transportada. Ahora vamos a ver en detalle ambos procesos. Bien, el transporte activo secundario, entonces, como cotransporte o simporte, dijimos que las moléculas transportadas contra su gradiente, como vemos acá ejemplificadas, ¿sí? Estos círculos en lila, van a atravesar la membrana transportadas, ¿sí? Paralelamente con otra molécula, que sería en este caso los círculos rojos, y esa molécula ingresa a favor de su gradiente. O sea que el gradiente favorable de ingreso de esas moléculas rojas permite el ingreso de las moléculas lilas en contra de su gradiente. Lógicamente, como dijimos, este transporte está asociado a la hidrólisis del ATP, pero de forma indirecta. ¿Por qué? Porque hay otro transportador asociado a este que acabo de mencionar, el cual mantiene el gradiente electroquímico de las moléculas rojas, o sea, permite que esas moléculas salgan de la célula, permitiendo que se continúe ese gradiente favorable. Y para ello se hidroliza el ATP. Un ejemplo de este transporte es el transportador de ácidos monocarboxílicos, que está asociado a sodio. Entonces, viendo el ejemplo, los ácidos monocarboxílicos, como por ejemplo el lactato, pueden ser las pelotitas violetas que se transportan contra su gradiente, asociadas a el sodio, que serían las rojas, que se transportan a favor de su gradiente. Y ese gradiente de sodio está mantenido por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. El otro tipo de transporte, que es un transporte activo secundario, dijimos, es el antitransporte o antiporte, en el cual las moléculas ingresan, o se transportan antiparalelamente. Entonces, vemos que tenemos las moléculas rojas que van a ingresar a la célula a favor de su gradiente, mientras que las lilas van a salir de la célula contra su gradiente. Recordemos que para ello se tiene que mantener el gradiente de las moléculas rojas. Como vemos en este caso, este transportador está asociado a este otro, que es el que mantiene el gradiente de las moléculas rojas. Para ello, lo que hace es hidrolizar el ATP, ¿sí? Que da la energía necesaria para que esas moléculas puedan salir de la célula contra su gradiente. Un ejemplo de este transporte es el intercambiador sodio-calcio. Esto se va a dar durante algunas etapas de la excitación-contracción muscular, en el cual hay un aumento de la concentración de calcio intracelular y el mismo es eliminado de la célula
por medio de ese intercambiador. El calcio serían las pelotitas lilas, que lo que hace es salir contra su gradiente asociado al ingreso de sodio que se da a favor de su gradiente. Como recordamos, ese sodio que ingresa a favor de su gradiente, ese gradiente electroquímico, es mantenido gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Para que sea más fácil de ver y más simple el diseño, no agregué el potasio en el ejemplo, para que se pueda entender mejor, al igual que en el ejemplo anterior. Bien, cabe aclarar entonces que la difusión simple y la difusión facilitada son transportes pasivos, mientras que el transporte activo siempre va a ser un transporte mediado. También hay otra forma de transporte a través de la membrana plasmática, que es aquel mediado por vesículas. Este transporte mediado por vesículas lo podemos dividir de dos formas. Exocitosis, en la cual la célula secreta contenido al espacio extracelular, como podemos ver en este esquema. Secreta contenido al espacio extracelular en forma de vesículas. Y otro proceso es el de endocitosis, en el cual la célula incorpora compuestos al medio intracelular, desde el medio extracelular al intracelular por medio de vesículas. Esta endocitosis se puede a su vez dividir en dos procesos. Pinocitosis, cuando incorpora líquido, el cual puede estar asociado a proteínas u a otros compuestos, y también el proceso de fagocitosis, en el cual incorpora por medio de vesículas sólidos. Esos sólidos pueden ser, por ejemplo, bacterias o virus o algunas otras moléculas, las cuales son incorporadas, como dije, por medio de vesículas al medio intracelular. Bien, esta sería entonces el fin de esta clase. Les recomiendo leer el archivo adjunto a esta clase y contestar la ejercitación correspondiente.